Bueno, hoy tenemos el placer de tener a Dani Caranto en el seminario de análisis algorítmico funcional y nos va a hablar sobre las vicisitudes del operador de Chesar. Gracias, Ale. Bueno, gracias a todas y todos por estar. Bueno, vamos a hablar un poco del operador de Cesaro, que estuvimos confirmando que se pronuncia así. No es Cesaro. Esto es, bueno, la primera parte va a ser cosas conocidas y el resto va a ser parte de un trabajo que estamos haciendo. Además, muchos de los resultados están no del todo completos, con Tomás, con Feli y con Pablo. Eh, Como digo, es una cosa que ni siquiera está del todo escrita, son cosas muy recientes. Así que cualquier pregunta que me digan, digo decir sí, lo estamos pensando, aunque no sea cierto, total, nadie lo puede negar. Bien, bueno, esperamos que entren todos, así ya. El operador de Cesaro se puede pensar en muchos lugares distintos, por eso un poco lo de las vicisitudes del operador, y tal vez para empezar uno puede definirlo en un espacio de sucesiones, por más que después nos van a interesar espacios de funciones. Lo que hace el operador de Cesaro esencialmente es agarrar una sucesión. Por ejemplo, si fueran espacios de sucesiones, vamos a empezar en cero simplemente porque después vamos a trabajar con series de potencias y las series de potencias empiezan con el coeficiente a sub cero, pero después cuando pasemos a series de Dirichlet empezarán en uno y se acabó. Lo que hace el operador es simplemente agarrar en cada coordenada poner el promedio de las primeras coordenadas. Yo lo escribí así, pero otra manera de pensarlo es, bueno, escribiéndolo más. El operador de Césaro agarra una asociación y la manda a el A sub 0 lo deja como está. Después pone A sub 0 más A sub 1 sobre 2. A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 sobre 3. Y así seguimos. Sinceramente no me queda muy claro que César haya trabajado con este operador alguna vez. Sí, César suena, es un matemático italiano napolitano. eh, lo que- Fue muy prolífico, trabajó un montón de temas, pero es conocido por los métodos de sumación de Césaro, o de Cesaro, ya me salió mal, de Cesaro, el tema de las convergencias serie de Fourier en L1, que convergen sus sumas de Cesaro, pero no la serie de Fourier así como está. Pero este clásicamente está en operador Cesaro, y en algún sentido uno puede pensar, solo esto es por curiosidad, que si uno tiene una serie de Fourier, eh, una serie de Fourier de cualquier función, y uno llama, no sé, Sn a sumar desde 1, desde menos n hasta n. O sea, A sub n por e a la i nt. O sea, si uno agarra las sumas parciales, la suma enésima de una serie de Fourier, las sumas de de A, es justamente aplicarle C a la sucesión de sumas parciales. Hacer Cesaro a las sumas parciales nos da las sumas de Cesaro, porque nos va a dar S1, después S1 más S2 sobre 2, S1 más S2 más S3 sobre 3. Eso son justamente las sumas de Cesaro de una función de L1. Entonces, la conexión, si uno quiere, entre el operador de Cesaro, que se define así, y lo que uno más conoce de Cesaro, por lo menos lo que yo conocía hasta que nos usamos alguna vez con estos operadores, es que el operador aplicado a las sumas comunes de la serie de Fourier nos da las sumas de Cesaro de la Z. Bien, y solo para escribirlo de otra manera, uno puede escribir esto si uno piensa en N como la base canónica del espacio de sucesiones. Uno tiene esta escritura. Más que nada lo escribo porque después, cuando en vez de aplicárselo a sucesiones, aplicamos a funciones, esta va a ser la escritura, y acá va a aparecer, no sé, si son series de potencias, esto será z a la n, si son series de Dirichlet, esto será n a la menos s, si son series de Fourier, esto será e a la i nt. Entonces uno puede definir, que eso lo vamos a hacer un ratito, el operador de Cesaro en funciones, en series de funciones y no solamente en sucesiones, identificando los coeficientes de la sucesión de la serie con la sucesión de sus coeficientes, ¿no? Bien, es muy fácil ver que si uno piensa en el espacio vectorial de todas las sucesiones, esto es un operador biyectivo. Esto es simplemente porque si escribiéramos la matriz del operador,
tendremos un 1, un medio, un tercio, un tercio, un tercio, ponemos ceros. Y esto está retriangulado, así que si uno quiere igualar esto por A1 a n igual a B1 de n. Bueno, claramente, si nos dan los B, de acá despejamos si hay siempre solución y es único. O sea que es un isomorfismo. Pero esto es análisis funcional y armónico, así que no nos interesa un espacio vectorial así nomás, nos interesan los espacios que tienen normas. Así como es fácil ver esto, también es muy fácil ver, por ejemplo, que es acotado en el infinito. Eso es simplemente que el promedio es más chico que el máximo. Entonces, todos estos, el módulo de cualquiera de estos es más chico que el supremo de los a su vez. Entonces, el supremo de esta sucesión siempre va a ser más chico que el supremo de la expresión original. Es simplemente eso, el promedio es más chico que el máximo y por lo tanto, en el enorme infinito, esto va a ser acotado. Y también es fácil ver que no es acotado en L1. Y eso es una cosa que vamos a usar bastante en distintos lugares. Si agarramos esta sucesión, que está claramente en L1, cuando la aplicamos César, ¿qué nos da? Nos da, bueno, el primero siempre queda igual, el segundo da el promedio entre 1 y 0, medio, después nos da el promedio entre 1 y 0, un tercio o en un cuarto. Y claramente esto no está en el. No. ¿Está bien? Perdón, tachar. No está. Muy bien. Gracias. Buena aclaración. Como que vamos a trabajar siempre con espacios de vanas, cosas así, el operador de César que va a estar definido entre un espacio de sucesiones o un espacio de funciones, esté o no acotado, es lo mismo que esté o no bien definido. Porque si está bien definido, entre dos espacios de Banach siempre va a tener gráfico cerrado y entonces automáticamente va a ser acotado. Entonces, ser acotado, lo contrario a ser acotado es que realmente no está definido. O sea, no vamos a encontrar una situación de Banach donde este esté bien definido y no esté acotado. O sea, o no está definido o es acotado. Entonces, muchas veces va a ser esa la dicotomía. No vamos a decir, acá justo pusimos no acotado, pero al final va a ser ni siquiera está definido. ¿Qué es lo que pasa acá al fin y al cabo? Si lo agarramos algo de L1 y nos da algo que no está en L1. ¿Y los demás LP qué pasa? Los demás LP, Hardy y Littlewood, probaron que es siempre acotado y con esta cota para la norma del operador. Acá Hardy y Littlewood no probaron que el operador de César es acotado, ellos probaron desigualdades a lo loco y varias de las desigualdades que ellos probaron muestran esto de acá. Creo que ya una desigualdad de Hardy solo probaba el caso P igual a 2, que son más veces más bonitas, uno capaz que saldría, y estos son un poco más complicados. Lo bueno que valga para P igual a 2 es que en cualquier espacio de Hilbert donde uno pueda hacer esta cuenta, va a ser acotado porque al fin y al cabo la norma es la norma 2 de los coeficientes. Entonces, automáticamente en todas las situaciones en que estemos, espacios de Hardy en el disco, en el toro, en el virgen, no sé qué, siempre el caso P igual a 2 va a ser fácil que sea acotado. Bien, dejamos las sucesiones por un ratito. Pensemos ahora qué pasa con el valor de Cesaro en el espacio de funciones holomorfas en el disco. Cuando D es el disco unitario, entonces, bueno, hacemos la cuenta que habíamos puesto antes para sucesiones, ahora para series. Entonces, le aplicamos el valor de Cesaro a los coeficientes. Y bueno, el operador de Cesaro en distintos espacios de funciones holomorfas en el disco. Mucha gente trabajó en esto por muchas razones. Hay cuestiones de teoría espectral, cuestiones de dinámica, cuestiones, gente de la que estudia como. Bueno, acá, si alguno estuvo en la charla de Eva Gallardo, está muy relacionado el hecho de ligar los espacios invariantes de Cesaro está muy relacionado eso con la existencia, ¿no?, de espacios invariantes en general. Sirve de modelo para muchas cosas el Cesaro. Pero más allá de eso, bueno, lo que es muy fácil, lo que uno puede ver es que si una función, una serie de potencias tiene radio de convergencia mayor o igual que 1, entonces esta también va a tener serie de potencias con radio mayor o igual que 1.
Y esto, no sé si se da cuenta. Bueno, no sé, no voy a hacer toda la cuenta. Pero que sea para ver a lo que viene después. Si una función tiene grado de convergencia mayor del que 1 es porque su límite, el límite, de raíz enésima de los a sub n es menor o igual que 1. Pero, ¿no? Si el grado de convergencia mayor o igual que 1, a ver, primero, que sea amorfo en el disco significa que el grado de convergencia es 1 o más. Que sea 1 más, como el grado de convergencia es 1 sobre este límite, es que el límite es 1 o menos. Y esto es como decir que a sub n es más chico que constante por 1 más epsilon a la n. Dado epsilon hay una constante, la de epsilon. Pero entonces, si uno hace 1 sobre n suma desde 0 hasta n más 1 a su n, este módulo, acotando muy a la bestia, esto nos queda más chico, bueno, no tan a la bestia. Vamos a hacer dos pasos para no ser tan bestias. Esto es 1 sobre n más 0 hasta n más 1. Lo a su n, acoto de epsilon, 1 más epsilon a la n, a la acá. Y 1 sobre n. Cualquiera de estos es más chico, el último, porque 1 más epsilon es mayor que 1, así que esto es más chico que n más 1 veces c epsilon que no molesta, 1 más epsilon. Vale. Esto es un genio. Vale. Y entonces, si tomamos raíz enésima todo esto, acá nos queda n sobre n, bueno, esto 1 sobre n, y esto 1 sobre n. Esto tiende a 1, esto, perdón, esto tiende a 1, y esto es, o sea, esto es 1 más epsilon. ¿No? Porque se tratan de dos n's, que entonces el límite superior de esto es a lo sumo 1 más epsilon, y como epsilon es arbitrario, más que el límite superior de esto también es 1. ¿No? Esta sería la idea. Después veo por qué. Esto no quiere decir que el radio de convergencia de este sea siempre más grande que este. Cuando justo es 1, este también es al menos 1. Después vamos a ver que eso hay que decir bien las cosas. Bueno, en particular esto dice que el operador de Cesaro agarra funciones isomorfas en el disco y da funciones isomorfas en el disco. Además se puede ver que es un isomorfismo bisectivo, eso después vamos a hacer un comentario, pero no importa. Una observación. Si agarramos la función constantemente 1, esto es como pensar que los coeficientes son 1, 0, 0. Esto va a parecer, esta siempre la vamos a considerar. C de f es justamente 1 sobre n, z a la n. Esta tiene radio de convergencia infinito, la serie constante, y esta tiene radio de convergencia 1. Entonces, esto que vale justo con 1 acá, no vale para cualquier cosa. No vale que si tengo radio de convergencia de 25 para la función, Cesaro va a tener también radio de convergencia de 25. Vale para uno y no para otro. Eso va a ser importante. Y acá se ve por qué vale para uno y no para otro. Porque si esto hubiera sido en vez de 1 un medio, pero si esto hubiera sido en vez de 1 un medio, no es cierto que todos estos son más chicos que el último. Al contrario, porque si esto es chiquito, a medida que le vuelvo acá, se achica y no se grande. Entonces, estos detalles hacen que el operador de Cesaro se comporta un poco raro en alguna situación. Un poco sorprendente. Entonces, dejo como ejercicio para pensar si puede ser que el radio de convergencia de este es un caso donde el radio de convergencia de F es mucho más grande que la de Cesaro. Bueno, piensen si pueden conseguirlo que sea. Pero ahí, Dani, el argumento, esto es más grande. Digo, si es infinito en particular es más grande que 1. No, si es infinito, esto es 0. Cuando que el radio es ok, tenés 1 sobre. Sí. Muy bueno, pero esto es lo que quería comentar, pero si el radio es infinito, esto es 0, y acá solo aparecería el epsilon. Entonces ahí ya no podemos hacer este razonamiento que siga. Está bien, bien. Más, yo había hecho eso justamente para decir, sacamos el 1, así que vino aquí la pregunta de este. Bueno, piensan que se resuelve alguna situación donde valga el 3. Bien.
¿Qué pasa cuando uno estudia los espacios de Hardy? Porque ahí es donde realmente los espacios, el operador Chesaro es más estudiado. No vamos a hacer mucho detalle, el que sabe lo que son los Hardy, bien, el que no se preocupe demasiado, pero que muchos que nunca los han visto. Pero la idea es que uno tiene funciones automorfas. Cada F es una suma de A sobre N a la N. Y uno define una fórmula, una norma que es tomar el supremo y integrar la función en cada circunferencia un poco más chica que la circunferencia lateral. La L esa, no me queda claro si es por nivel o por longitud, pero es la diferencial de longitud o la medida de de la circunferencia. Y otra manera de ver el mismo espacio es pensar en las funciones en LP del toro, donde el toro lo pensamos como el 0,2pi dado vuelta, que tienen coeficientes de Fourier negativos, todos ceros. O sea, son funciones de la quinta f igual a, perdón, K, es importante, una suma de potencias. Y acá tengo una función que, como su serie de Fourier, los coeficientes negativos son todos ceros, también empieza 0 hasta infinito, a n y a n. Y se puede ver que calcular la norma de esta función con esta fórmula, o calcular la norma de esta, pues la norma P del toro, o sea, integrar entre 0 y 2pi esto a la P, está bien. O sea que realmente es una isometría y no hay otra manera de conectarlo. Si uno tiene una función acá, sus límites radiales miran una de estas. Si uno tiene una función acá, o agarra la serie potencia como está, o hace la convolución con el núcleo de Poisson, lo que le guste más, pero estas dos son lo mismo. Y hay gente que le gusta más trabajar acá, y gente que le gusta más trabajar acá. Los armónicos todos prefieren trabajar acá, obviamente. Es más, hoy lo hablamos con Ale que, ¿por qué querés pasar acá si está todo bien? No, hay que pasar al otro, no hay caso. Pero está muy bien, no me parece bien. Cada uno va dando cosas más cómodas. Lo importante, y esto sí es fundamental, que en cualquiera de los dos casos, si P es 2, esto da sumar los coeficientes. Da la norma de los coeficientes. En los demás casos no da la norma P de los coeficientes. Eso también es importante saberlo. Y entonces, ¿qué pasa? Hardy probó en el 29 que el operador Chesaro es acotado en todos los HPs para P entre 1 e infinito. Para P infinito no. De nuevo, es constantemente 1. Bueno, es infinito que ahora lo dije, pero bueno, acá está claro, es en el infinito, y acá uno cambia la integral por supremo, hasta que son las funciones acotadas. Y se acabó, con la norma infinita. Esta está claramente en H infinito, pero CDF es de nuevo, 1 sobre Z a la N, no está en H infinito. O sea que, de nuevo, tenemos una situación donde cuando no es acotado es porque ni siquiera está definido. Tenemos funciones que cuando las aplicamos se van del espacio. El caso P igual a 2 de Hardy, ya lo sabíamos, quiere decir, si para H2 lo que tenemos son la norma de los coeficientes, usando el L2 chiquita, vale la acotación, vale en cualquier espacio de Hilbert, que fue el comentario que hicimos antes. Y Hardy en realidad lo que probó es un resultado sobre series trigonométricas, no probó que el operador de Chesaro esté acotado, sino que probó es un resultado sobre series de ceros y cosenos, ni siquiera estaba trabajando en cosas con exponenciales, pero el resultado de Hardy implica lo siguiente, que si tengo una función en lo que nosotros llamaríamos espacio de Hardy, no sé si lo llamaba mi espacio, entonces esto dice que uno puede definir una G en Z, que está ahí, está en el P, que sería, esto sería estar en HP, si no mira esta definición. Es una función en LP que tiene solo coeficientes positivos. Entonces puede agarrar otra que está en LP y que cumple que el Bn es siempre el promedio de los A sub n. A sub K,
Nada. Pero solo para los... Tenemos uno. Para todo n mayor o igual a 0. Esto es lo que prueba Hardy para cualquier NP. O sea, P incluso el 1. Para infinito no sé si lo veo. Vamos a poner. ¿Qué pasa? Esta no está en HP porque tiene coeficientes negativos. Esto me dice solamente qué le pasa a los coeficientes positivos de la serie de Fourier. Pero, si P es mayor que 1, uno puede agarrar la función que es, dada una función de serie de Fourier, matar los términos negativos, que es la proyección de Riesz. La proyección de Riesz de G es exactamente sumar. Lo que pasa es que si P es mayor que 1, esta sigue estando en el menor que infinito. Y esto justamente se sale de él. Porque si nos quedamos con estas, y estas cumplían esta propiedad, esta exactamente se sale de él. O sea que de la cuenta de Hardy para una cosa que estamos haciendo él con funciones trigonométricas, se deduce que si agarramos una función de HP, su Cesaro está también en HP. Y como dijimos, si algo está definido, automáticamente es acotado porque tiene gráfico cerrado, o por una estadística o por que les guste más. Así que lo que tenemos es justamente que no es que él haya probado esto, probablemente ni conocía los operadores de Cesaro, pero hizo una cuenta que se envió para él. Pero es lineal, digamos, la construcción. Ah, bueno, bien, bien, es una buena observación. Sí, es lineal, es lineal. Es que en el momento que esto es esto, ya no queda otra que sería, porque Cesaro. No, el digo, hecho de que- la que dada F te manda la G. Esa es la que digo. No importa, la que manda F, esto tiene que ser lineal, porque vos sabés que Ah, está bien, dada una F, construís y... por la inyectividad de Cesaro, o sea, dado F hay una sola cosa que Cesaro puede dar eso. Al revés. Dado esto, lo único que puede dar esto es lo que vos tenés. Esta es Cesaro, esta porque es coeficiente de Cesaro. Entonces es lineal por eso. No, pero vos tenés la F, y lo que te construís es. Esa es una G que en principio tiene coeficientes positivos y negativos, pero que los positivos cumplen lo que uno quiere. Y me dice, bueno, mato los negativos. Esto no lo puedo hacer en el E1, porque H1 no está complementado en el E1, pero sí lo puedo hacer en el EP con P mayor que 1. Por eso, Pero esa particular que él se construyó, digamos. cualquiera puede cortar. O sea, el Lo operador de la F se construyó Claro. una G que resultaba cumple así. esto. Sí. Es más, la construcción de él no es lineal, es haz una F más una cosa que está menos de epsilon de la F, ¿verdad? Y con Eso, la G. lo que es lineal es Pero todo el operador resultante, pero de la F a la G es lineal o no? Eso No, eso no, eso Ah, eso lo preguntaba. No, Sí. eso no, ahora entendí. No, de F a G no. Esto es porque César, o sea, ahora entendí la pregunta, claro, no tiene por qué. Dani, y perdón, la cuenta esa de Hardy también vale en L1. La primera cuenta sí. La primera sí, lo que no Sí, vale. lo que no vale es. Por ese momento estábamos mirando, creo que con Tomás y Pablo, no entendíamos por qué la cuenta de Hardy no servía hasta que me dimos cuenta que era que después el Tavares. Claro. Porque la cuenta de Hardy no tiene nada que ver, es cosa de senos y cosenos, sino tarda en darse cuenta. Bueno, y eso, ahora, bueno, hagamos la cuenta a ver qué pasa para. Claro, ahí te das cuenta que en este camino te aparecen cosas negativas en la serie. Bien. Pero en P no vale también. Y lo probó un tal Sistakis, un matemático griego, Aristómenes Sistakis, un buen nombre, que lo probó en un paper muy complicado de ese grupo de operadores, no sé qué, y después, unos años después, dio otra demostración directa para el caso P igual a 1, usando esta representación integral, que es simpática, es muy fácil de chequear que esto da lo mismo que el César como no le gusta. Y con esto, y usando los resultados de Hardy-Newton de integrales ya, Hardy-Newton nunca se escapan, ¿verdad? Siempre aparecen. Sale que para H1 también es acotado. Y después hace poco hubo otra demostración que también usa esta forma integral y otras desigualdades de Hardy-Newton y otras cosas más para probar también el caso HP usando la fórmula integral. Y un comentario, si uno, no vamos a dar cuenta de la fórmula integral, pero si uno se cree la fórmula integral, es fácil ver que entonces esto que está acá es la inversa. O sea, como que si yo le aplico Cesaro a esta, me vuelve a aparecer.
Y eso muestra que C es un isomorfismo de H. Esto es para H, lo tenemos un toque de Hill. O sea, esto lo hizo para probar esto, pero además, esto es muy fácil de ver. Si no, esta función la deriva, la multiplica, no sé qué, termina dando la misma F. Y eso es lo que vemos claramente, si la F es nomorfa en el disco, esto va a ser nomorfa en el disco, entonces eso muestra que C es un isomorfismo entre el H de D y H de D. Cuando vamos a los Hardy ya no. No son isomorfismos en los Hardy, pero en el espacio de todas las funciones holomorfas, en el disco sí. Incluso es continuo con la topología de convergencia uniforme sobre compactos y cosas así. Bien. Esto es todo anterior, todo cosas conocidas. Lo que trabajábamos con Feli, con Tomás y con Pablo era pensar este mismo problema en espacios de serie de Dirichlet. Y hay dos problemas cuando uno trabaja en serie de Dirichlet. El primero es que esto de proyección de Ries, eso de pensar al HP como tu espacio complementado en algún LP, no importa cuál, eso no vale, no es cierto, no, ese esto no va a funcionar. Salvo P igual 2, donde todo es kilo y todo es complementado en todos lados, o sea, el por ciento en todos octogonales y se acabó. Y segundo, y esto lo voy a decir más ambiguo, pudimos ver que el operador de Cesaro en los espacios de Hardy de serie de Dirichlet tampoco tienen una forma integral. ¿Qué quiere decir eso? Todo depende de qué le pidas a la forma integral, o sea que también es por eso digo que esto es un poco ambiguo, pero más o menos es un poco la idea. Entonces, en principio, las técnicas tipo Hardy o tipo Zizkakis no nos iban a servir para hacer el Dirichlet. Y lo que uno se pregunta en este momento es por qué empecé a hablar de qué cosas no sirven si todavía no dije que era una serie de Dirichlet. Así que bueno, antes de seguir hablando, definamos un poco estas cosas. Y ahora vamos a ver que en realidad tenemos razones para creernos esto por más que sea un poco ambiguo. Bien, entonces vamos a definiciones elementales. Una serie de Dirichlet es una función de esta pinta. Esa es la variable. A su vez son números complejos. Y uno que dijo una función de S, que es una función, en su región de convergencia es una función holomorfa porque es una suma de cosas buenas. Las convergencias siempre se dan en semiplanos. Ahora es un dibujito, porque lo vamos a dejar después. Así como la serie de potencia converge en el disco, las series de Dirichlet convergen en semiplanos. Plano, lo que se puede ver es que si una serie de Dirichlet converge en infinito, con parte real sigma 0 y parte imaginaria t, entonces en todos los puntos que están a la derecha, o sea, tienen parte real más grande que sigma 0, convergen. Entonces, uno puede poner acá una. Si uno agarra, hay una región, uno agarra, por ejemplo, el tipo más a la izquierda posible donde converge, bueno, a la derecha de eso va a converger. No va a tener una región de convergencia. El hecho de converger en un punto me asegura que todos los de la derecha van a converger. Y lo mismo pasa con las funciones absolutas. Converge absolutamente en un punto, a la derecha de ese punto va a converger absolutamente. Y eso es mucho más fácil de probar. O sea, esto es un ejercicio, esto tiene sus vueltas. Pero esto es muy fácil de probar que si en un punto converge, porque cuando uno mete módulo acá, aparece la parte real de ese. Módulo y parte real de eso. Si eso es finito en un lado, en cualquier lado donde agrande lo de abajo, va a ser por comparación, es simplemente el de comparación. Es elemental. Lo otro es bastante más sutil. Bien, entonces uno define la abscisa de convergencia de una serie de Dirichlet como, claro, como convergen por la derecha, cuanto más a la izquierda voy, más grande me da el semiplano. Entonces agarro el mayor semiplano, este es el mayor semiplano posible, donde la serie converge. Uno para el radio de convergencia tiene una fórmula que es la de Fujita-Damar, que nos dice, a partir de los coeficientes, cómo calculamos el radio de convergencia. Hay una fórmula de Bohr-Time. Time es previo a Bohr, no sé ni qué hizo cada uno. No era así. Él lo probó para series que no convergían en cero, y Bohr lo extendió. Prueban esta formulita que al principio no parece muy útil porque me da un menor igual, pero si la abscisa es mayor o igual que cero, esto vale la igualdad. Y cada vez que el límite superior sea cero, la abscisa también va a ser menor o igual que cero. Y eso dice dos cosas. Porque la idea es, esto yo no lo sé calcular y esto es una cuentita. Si esta cuenta me da mayor que cero, entonces la abscisa es exactamente lo que me da esa cuenta.
Si esta cuenta me da 0, la abscisa es 0 o menor que 0. O sea, converge seguro acá, pero capaz que converge más todavía. Lo bueno es que el semiplano de la derecha es como el disco en el análisis complejo. Es la región que nos gusta. Entonces, Tengo una duda. ¿No te entendí bien o...? Dice, ¿vale la igualdad si solo si la abscisa es mayor? Debería ser si solo si el límite superior es mayor o igual que 0. ¿O vos no, esta siempre va a ser igual que 0. pero mayor... ¿Y cómo probás que la abscisa es mayor o igual que 0 para...? No podés, justamente. Entonces, Digo, vos haces la cuenta del límite superior. Te da 7. Entonces, ¿Qué puedes concluir? si la abscisa fuera menor que 0, el límite daría 0. Entonces ya sabes que la abscisa es positiva. Ah, Lo está bien, positivo y la lograba. es el límite. Bueno, Ahí. ahora ya vi. Entonces, por eso digo, si este límite da positivo, usando las dos condiciones, terminás concluyendo que la abscisa es exactamente eso. Claro, porque cuando vos le dijiste, me dio la sensación de que mirando el límite y no entendía lo que decía. No, viendo el límite y usando las dos. Las dos. O sea, que esto sea positivo, te niega la posibilidad de que sea negativa la abscisa. Y entonces, estás en la casa de arriba, entonces el límite es la abscisa. Pero es verdad, si el límite te da positivo, si te da mayor estricto de 0, es la abscisa. Es la abscisa, exactamente. Claro. En general no está así, eso lo estuvimos charlando porque en los libros nunca te dicen esa parte. Pero hay que mirar bien la demostración y llegas a esa conclusión. Y con la absoluta, que sería hacer eso mismo, pero la región de convergencia absoluta, que en general es más chica porque es más difícil converger absolutamente que converger, o sea que se un poco más a la derecha, uno tiene una fórmula parecida con los módulos adentro. Y vale lo mismo. O sea, estas imágenes, por eso decía abscisa y no decía que abscisa, porque vale tanto para esto como para esto. Bien. Y obviamente tenemos series de Dirichlet, tenemos series cuando define un operador de Cesaro, que es agarrar los coeficientes y tomar los promedios. La diferencia acá la única es que como acaba desde 1 hasta n, da igual que 0 no existe, entonces dividimos por n y no por n más 1. Pero salvo eso, es la misma idea. Bien. Entonces, la idea va a ser, antes de trabajar con los espacios de Hardy, es tratar de ver si podemos decir algo de las regiones de convergencia de una serie de Dirichlet y la de su operador de Cesaro. Bueno, una sola cosa, eso es más que nada porque después vamos a usar a lo mejor. Este 1 sobre n de acá se pega muy bien con este 1 sobre n de acá, porque al fin y al cabo este sale de esta suma. Y entonces, al fin y al cabo es como haber sumado los coeficientes y trasladado un poco a la variable. Eso, no sé si lo vamos a usar, pero los que trabajan alguna con serie de límites saben que trasladar mejor a la serie en algún sentido, más coeficientes puede hacer empeorar, así que depende, hay que haber un balance entre cuánto crece o no decrece cuando sumamos cosas, qué pasa cuando trasladamos a la serie. Pero eso no pasa con serie de potencia. Con serie de potencia no hay un efecto claro de dividir por n, de acá que tenemos z a la n, no hay manera de este n meter 0 al z, cambio casi. Bien, entonces, estas son las dos formulitas que tenemos. Y una cosa que probamos con Ben, Tomás y Pablo es que en cualquiera de los dos casos, si calculamos el límite superior que corresponde al Cesaro, que sería poner acá adentro los promedios, da siempre más chico o igual que lo que da para la serie. O sea, Cesaro, no sé si mejora la región de convergencia, pero seguro achica el límite de este de acá. O sea, achicar la sigma me mejoraría la región de convergencia, porque cuanto más chica la sigma, más grande es el singular. Pero no siempre la sigma coincide con eso. Entonces, no es que esto automáticamente nos dice que da mejor. Pero, ¿qué pasa? Si una serie dice, yo puse estrellita porque vale tanto para convergencia como convergencia estrellita. Si una serie dice que llega a tener región de convergencia a la izquierda del cero, menor o igual que 0, o sea que la serie converge o está acá, o converge, o sea, la abscisa de convergencia es menor o igual que 0, entonces el límite es de 0, como este es menor o igual, va a dar de nuevo 0, porque menos que 0 no puede dar, y como la de este da 0, entonces también su abscisa también va a ser menor o igual. Usando los isócrosis, uno tiene eso, que es un poco parecido a lo que pasaba con el disco. Con el disco decía, si el radio de convergencia es mayor o igual que 1, el del Cesaro también. Pero no es que siempre da más grande uno que el otro, es justo para 1. Bueno, acá justo para 0, si la abscisa es menor o igual que 0, entonces tenemos esta situación. Otra manera de decir eso es que el operador de Cesaro manda series que convergen en el semiplano de la derecha, que son todas las que tienen abscisa 0 o menos,
en serie que convergen en ese mismo semiplano. O sea que, si uno, así como antes mandaba HDD en HDD, funciones holomorfas en el disco, holomorfas en el disco, acá manda series holomorfas en el semiplano, en series holomorfas en el semiplano. Pero de nuevo, tenemos un ejemplito. Ahora, eso, acá uno pone 0, pero podríamos puesto un medio o cualquier otro número. Si ponemos 4, acá también vale con 4. O cualquiera de estos vale. Hay un medio lo pongo porque, para los que saben, tienen mucha relevancia cuando uno trabaja en ciertos espacios donde la región natural no es 0, a pesar de que es el que más nos gusta, a veces la región natural es un medio. Pero, como siempre, el caso. Si sigma es estrictamente menor que 0, no podemos decir nada de qué le va a pasar a César o decir. Bueno, acá vamos a hacer 3 ejemplos muy simples para ver que realmente esto es un poco raro. Primero, podemos haber hecho antes, porque hay que hacer siempre para entender qué está pasando. Si D es la serie constantemente 1, C de D es simplemente sumar 1 sobre N en N. ¿No? Porque los coeficientes, acuérdense que 1 y todos ceros, va a parar a 1, 1 medio, un tercio. Entonces, aplicarle César a esto me da esta serie. Esta tiene, converge en todo el plano, o sea, tiene la abscisa converge menos infinito porque converge en todo el plano, es un punto constante. En cambio, esta tiene sigma C y sigma 0, sigma A igual a C. Esa solo converge en K-parse. Una observación, después lo podemos haber dicho antes, pero antes no la necesitábamos. Como las regiones convergentes son semiplanos, alcanza a comunicar qué pasa para ese real, porque si yo sé para ese real dónde converge y dónde no, bueno, después hago el palito para arriba y me da todo. El hecho de saber que son semiplanos, que a la derecha converge, a la izquierda diverge, entonces combinar esa real acá. Entonces, uno sabe hasta la mitad con. Y esto, de nuevo, es. 1 sobre n a la s más 1. Bueno, y esto, justamente, si ese es más que 0, converge, si es menos que 0, diverge. Para ver, esa es real, no, nos olvidamos de los complejos. Vean, es un ejemplito, otro ejemplo que es casi lo mismo, es agarrar la serie formada por un término, pero no el término primero, sino el segundo término. Esto sería como el 0, 1, 0, 0. El segundo coeficiente es 1 y todos los demás son 0. ¿Y qué va a pasar esto cuando hagamos Cesaro? El primero va a dar 0, el segundo va a ser un medio, y después va a ser igual que antes. Porque estoy sumando 1 dividido n. O sea que esto va a ser desde 2 hasta más infinito. 1 sobre n. O sea que también cumple que CC, la convergencia. Ok. No muy profundo, pero se cambia, no todo de la muy profundo. Después generamos la resta de las dos, que un poco se nos imaginará. 1 menos 1 medio, 1 sobre 2 a la vez. Estas, sus coeficientes son 1 menos 1 y todos más 0. Entonces, cuando usemos César de esta, ¿qué nos da? A ver, vamos a estar. Primero da igual. 1 más 1 dividido 2 es 0. 1 menos 1 dividido 2 es 0. Y después dan todos 0. No, porque si yo sumo n de estos y divido por n, me da siempre 0. O sea que esta es la función constante de 1. O sea, eso da un poco. Esa no será lineal, pero no se porta tan bien con las rectas y con las sumas, porque agarramos dos sumas, dos funciones que tenían región de convergencia solamente de acá para allá, pero la resta de golpe tiene región de convergencia todo el plano, porque son dos constantes. Entonces, no hay una regla que diga cuando las abscisas de convergencia son negativas, no tenemos idea. Sabemos que no va a haber más que 0 por esta propiedad de acá. Pero no sabemos cuánto va a dar. Puede dar 0 o puede dar cualquier cosa en el medio. Acá son los casos extremos. En un caso dio 0, en otro caso dio todo lo demás. Y solo para molestar, esta que está acá, es una que cuando aplicamos Cesaro,
tiene región de convergencia todo el plano. ¿Qué pasa si las perturbamos un poquito? Volvemos a esto. No. Fácil, apretamos un poquito. Agarramos B igual a 1 menos. En vez de poner 1 sobre 2 a la S, ponemos 1 más 10 a la menos 47. O sea, le cambiamos un coeficiente en el decimal 47. Cuando hacemos C0 de esto, es una cuenta, pero ¿qué va a pasar? Esto no va a dar todo 0. Van a dar menos 10 a la 47 sobre n encima. Bueno, entonces esto va a ser sumar. Va a ser 1 menos 10 a la menos 47 por sumar 1 sobre n. 2 estamos en. Y esta es casi igual a esta, a diferencia, uno no se da, una de las dos no se da cuenta. Pero la distancia de convergencia ahora de esta se no converge en todo el plano. No importa que la tengas algo chiquitito, esta serie no converge. Entonces, esta cumple que tanto la abscisa de convergencia como la de convergencia son cero. O sea que estas dos son casi iguales, acá convergencia absoluta, está más o menos infinito, pero esta, o sea que normalmente es una cosa un poco rara el operador de Cesaro, a series muy parecidas les hace efectos muy distintos. En realidad, estos son ejemplos, si uno los quiere ver como un resultado de un teorema, cuando sigma es menor que 0, lo que define qué va a pasar con el algoritmo Cesaro es si la suma de los coeficientes da 0. Si la suma de los coeficientes da 0, pasa algo. Si no da 0, pasa otra cosa. Y como dar 0 es un conjunto cerrado, uno tiene cerca, muy cerca de algo que da 0, cosas que no dan 0. Y por eso entonces hay una especie de discontinuidad en las abscisas de convergencia. Bien, eso. Y ¿cómo se relaciona la relación de convergencia? Es un poco esa idea. Lo que dijimos antes, este ejemplo nos muestra que no hay una relación muy clarísima. Sí es cierto que si esto es mayor que 0, si la serie original tiene una convergencia mayor que 0, tengo un resumen. Entonces, la de Cesaro se mejora. Y eso muestra una cosa. Y es una cosa que pasa, no que lo voy a anunciar, pero si la original tiene la región de convergencia para allá, Cesaro o la deja igual o la mejora. Si en cambio la región de la original está para allá, Cesaro empeora, porque la manda para allá. Es el ejemplo este de acá. Este estaba allá y la mandó para acá. Y si está para acá, esto me dice que el Cesaro va a la izquierda. Y uno puede decir, bueno, pero capaz que nunca, capaz que siempre igual, y no, hay ejemplos, no vamos a hacer ejemplos porque más cuentitas, pero hay ejemplos muy simples en los cuales, por ejemplo, esta tiene abscisa de convergencia igual a 1, pero su Cesaro 0, o sea que va para la izquierda. Este tiene abscisa de convergencia 2, cuando aplicamos Cesaro va a pasar a 1. Así que las que están para allá, con el índice para allá, es como que Cesaro hace que las abscisas de convergencia se acerquen al 0. Si van para allá, van para acá. Si están para acá, van para acá. Pero no siempre, algunos dejan igual, otros no, y tienen esa discontinuidad extraña que no terminamos de. Bueno, sí, no lo contamos con detalle, pero suele pasar. Son cuantitas, no es mucho más. Bien. Pero bueno, vamos al espacio de Hardy, que es lo que realmente interesaba. Y empezamos definiendo los únicos dos cuyuntientes, que son el H2, como siempre, si uno va a poner un 2 a algo, es sumar coeficientes al cuadrado, son toda la serie de Dirichlet que sus coeficientes al cuadrado son 2. Es sumar coeficientes al cuadrado suma. Y la norma es obviamente la raíz cuadrada de esta coeficiente. Y H infinito, que es todas las series de Dirichlet que convergen en el semiplano de la derecha. O sea, uno, como dije, el semiplano de la derecha al 0 es lo que juega de disco cuando pasamos de análisis complejo a series de Dirichlet. O sea, series de potencia a series de Dirichlet, este es el que vale. Entonces, son las series que definen funciones holomorfas y acotadas en esta región. Y los otros HP no los vamos a definir, solo por curiosidad, por si alguna vez lo vieron, para que les suene conocido.
son, si tenemos una suma finita, si tenemos una suma finita, esto es mentira, pero si tenemos una suma finita, la norma de una serie de un polinomio de límite y los HP se calcula a partir del límite hacia el doble. Tiene que ver con el algoritmo. Y no vamos a hablar de transforma de amor, no vamos a hacer ninguna cosa de las que solemos hacer. No va a aparecer el flor infinito en una charla mía, cosa que es porque no lo vamos a necesitar, simplemente yo voy a contar algunos resultados, qué es lo que está pasando. Entonces, uno tiene el H2, que es lo que debe ser, el H infinito, que es lo que debe ser, y esto también es lo que debe ser. Porque, por ejemplo, si P es 2, esto da exactamente esto. Salgo por un medio. Y si P es infinito y cambiamos estas integrales por la norma infinito, esto es el supremo sobre T, esto da exactamente lo mismo que la norma infinito de esto, que no lo dije, pero bueno, una vez que sabemos que es acotada, la norma infinita es el supremo de estas cosas. Bueno, el supremo de estas cosas da lo mismo que el supremo sobre T de estas cosas. O sea que realmente esto coincide con estos dos, pero hay razones mucho más profundas por las cuales esta es la manera razonable de los HP. Pero que ahora no vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿qué recordamos nosotros? Tenemos algunos resultados. El primero, que bueno, no es mucho, pero ya sabíamos, que si justo estamos en H2, Cesaro es acotado. En un nivel ya dijimos que sí que va a pasar. Pero bueno, por algo hay que empezar. Tenemos un resultado positivo. Y por mucho tiempo este fue el único resultado positivo. Pensamos que, entonces ahí pensamos que ya nada tenía sentido. Porque vimos un montón de casos donde no era acotado. Y ahí entonces ya no importa si esa frase, la fórmula integral no vale por entonces esa técnica de usar. Si ya no es acotado, no importa si es la fórmula integral o no. A lo mejor había otra que sí, pero... Entonces, en todas estas situaciones no está bien definido. En el sentido de que hay funciones de HP que no caen en HP. 7 medios. Sí, 7 medios. A 7 medios. Sí. Obviamente creemos que vale para todo P, distinto de 2, pero las cuentas que tenemos razones para pensar que vale para más P's que estos, porque hay unos resultados de cierta gente que dice, conjeturamos que vale para no sé qué, si alguno de estos fuera acotado, negaríamos la conjetura de gente que sabe mucho, y entonces por principio de autoridad decidimos que va a ser verdadero casi siempre, es un poco lo que decimos acá. Pero uno quería algún resultado positivo, entonces vamos a hacer un poco de trampa. Los HP cumplen que si están incluidos como los LP de medida finita, entonces uno tiene P y Q en esa situación, P más grande que Q y que 2 y 2 más grande que P, entonces HP que mete en H2 continuamente, acá puedo aplicar Cesaro, acá pongo H2 y acá pongo el HQ. Y acá es la institución canónica. Estas inclusiones hacen que hacer esta composición claramente nos da el mismo que habrá aplicado de Cesaro ahora acá. Entonces, como estos acotados, estos son acotados, no es muy... Seguimos siendo el término positivo como la gente, pero esto nos dio una idea. Capaz que no encontramos todos positivos porque estamos siempre poniendo el mismo P y el mismo P. Capaz que si damos un poco de libertad, tenemos otros. Y sí, entonces lo que logramos probar es que si salimos de H infinito es el más chico de todos, porque cuanto más grande sea P, más chico es el espacio. Cayendo en cualquier P, es acotado. Y esto, que es el todo positivo, por una de las últimas cosas que hicimos, no es trivial, pero también es mucho más fácil que esto de acá. Esto realmente es mucho más sutil y más complicado. Esto simplemente, usar las fórmulas que vimos de Workain, las de las regiones de convergencia, y ciertas propiedades de los HP que tienen que ver con traslaciones. Algunas trabajaron con HP de límite, trasladar para un lado o para un otro, cambia un poco las funciones, pero hay cotas que no puedo trabajar. O sea que tenemos al menos un resultado positivo, que es este. Hay otro más que no voy a hablar mucho, pero que también es continuo de H más en H infinito más. No importa mucho, pero H infinito más es... H infinito son las que son acotadas en todo el semiplano. H infinito más es las que son acotadas en cualquier semiplano un poquito más chico. Es como la... la serie de decir una función que converge en todo el semiplano, pero además en cada semiplano más chico es acotada. Obviamente las cosas de H infinito están en H infinito más, pero a la vez. Y esto, el único caso donde ponemos continuo no acotado, es porque esto no es un Banach, es un Prechet, y ahí continuo y acotado no es exactamente lo mismo. Bueno,
Podría haber puesto acotado y nadie se va a dar cuenta, pero como no es un Banach, pusimos continuo. Se cree que eso no es todo positivo. Este había salido antes todavía. Esto fue el último. Y vamos. Bueno, estos serían los resultados positivos caso Banach. TH infinito a cualquier lado es acotado. THP en HQ es acotado en todas las situaciones, que en el fondo es TH2 en H2, es una manera de disfrazar algo trivial. Y déjenme decirles 3 casos más donde tenemos resultados negativos. Y cada uno tiene una motivación. El primero es que siempre pasa que H infinito es el más chico, entonces se mete en cualquier HP, y cualquier HP se mete en H1. Es como los CLP de medida finita. Entonces, uno podría pensar que podría haber una especie de dualidad, y si todo operador que sale de H infinito en cualquier lado es acotado, capaz que todo operador que cae en H1 podría ser acotado. Bueno, no. Nos dio al menos hasta 4 tercios, que no es cierto. Hay todo un rango entre 4 tercios y 2 que no sabemos qué pasa, porque saliendo de H2 seguro que es acotado, porque H2 funciona bien para todos lados. Sería esto de acá. ¿No? 2 más igual que 1 funciona. Así que no sabemos si la línea de corte está en 4 tercios o en algún otro lado. Y esto lo puse más que nada por una curiosidad, que sabemos que pasa de HP en H1, que pasa de H4 tercios en HP, pero justo de 4 tercios a H1 no sabemos, porque miren, en los dos casos está el mayor igual. O sea que no sabemos qué pasa por un 4 tercios de acá. De nuevo, ahí no tenemos, y creo que no tenemos ni intuición para eso. Y ahora estos de acá se pueden escribir también así, en realidad hay todo un rango de HP y HQ para los cuales no vale la acotación. Todos estos casos no está bien definido. O sea, en todos estos casos hay funciones de HP y cuando lo aplico en Cesaro no está acá. O sea, esto es más fuerte que los casos de Alder, porque estos incluyen los casos de Alder. Y ahora, confesión, ¿para qué puse este caso? Para el último ejemplo que con eso terminamos. Sabemos que son acotados porque estamos en Hilbert, todas las cosas que van de H2 en H2. Y como de H infinito está acotado, el operador que sabe de H infinito está acotado cayendo en cualquier lado, por ejemplo, ¿dónde nos gustaría? Está acotado si salimos de H infinito y estamos en H22. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no? Y si valiera interpolar, tenemos un mismo operador definido de H2 en H2 y de H infinito en H infinito. Si valiera interpolar, que sabemos que no vale, porque acá Galicer y Wood y Pincho probaron que no valía en general interpolar entre los HPs, pero si valiera, lo que nos daría es, por ejemplo, θ igual a 1, un medio, perdón. ¿Qué pasa si interpolamos entre 2 e infinito? Nos da un medio sobre 2 más un medio sobre infinito, que es un cuarto. Y si interpolamos entre 2 y 22, nos da un medio sobre 2 más un medio sobre 22, un cuarto sobre más 1 sobre 24. Un cuarto son 11 44avos, o sea que esto es 12 44avos, que es 3 onceavos. ¿No? Si valiera interpolar, el operador de Cesaro debería ser, esto nos dice que P es 4, y esto nos dice que Q es 11 tercios. Si valiera interpolar, este operador debería ser acotado de L4 y 11 tercios. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa si hacemos 8 por 4? Vamos a hacer esta vuelta. Más 1 sobre 8 por 4. Esto es 32 sobre... Bueno, la parte más difícil. No sé si porque la que viene es fácil. Esto es lo mismo que 33 sobre 9. Bueno, es fácil porque dividiste por infinito y como los alumnos pusiste un cero, por eso es fácil. ¿Cómo le decía? No, no vale. No vale. Vamos a tener son 39 novenos. Que es más grande que 32 novenos, eso sí es fácil.
O sea que estamos en una situación en la que U es más grande que P y por lo tanto no está acotado. O sea que el operador de 4 en H4 en H 11 tercios no está acotado. Y si bien es verdad que ya se sabía que en un interpolar hay un par de trabajos que hablan de eso, esto muestra que este operador, que los HP no interpolen, en el fondo lo que quiere decir es que el H4 no es el interpolado entre el H2 y el H infinito, o ninguno de los métodos de interpolación clásicos. Pero eso no quiere decir que no haya operadores que, si son continuos en un lado y en otro, sean continuos en los del medio. Por otra razón, no porque sea justo el interpolado con el método complejo. Bueno, acá lo que mostramos, y bueno, elegí este porque daban números lindos. Lo de lindo es bastante discutible. Lo que mostramos es que justamente lo primero que hacer es un error muy natural entre los espacios, no interpolar. Y solo para terminar, ¿qué es que choca más, el 22 o el 11 tercios? Porque El 7 medio, mucho más. Ese que salió No, antes. no, cuatro yo tercios. estoy. Porque hasta ahora siempre las preguntas, ¿por qué 22? Como que el 11 tercios nunca molestó y 7 medios tampoco, como que el 22 es. Pero toman con A el ver, el 22 11 porque. tercios no molesta porque una vez que pusiste 22 ya está. Pero Habilitaste cualquier vamos a salir acá. El 22 a la gente le parece una cosa normal y el 11 tercios me parece mucho peor. Pero es el loco. Exacto, y además a los que tenemos cierta edad nos acordamos de que había una parrilla muy buena para el 22, bueno, que vendía la entraña, comen 2 a 7 pesos. Muy bueno. 7 medios. ¿Sí? Preguntas o- Una pregunta. ¿Puedo volver una diapositiva para atrás? Ahí. Está. Ese 4 tercios es porque usaste little o algo así. ¿Dónde sale ese 4 Yo tercios? quería saber también de dónde salían esas fracciones raras. Claro, le ponen un lujile para. No, Claro. son unos resultados de, ¿cómo se llama esta gente? Bondarencos ahí y alguno más, ¿no? Sí. Que no es, uno de los que no está así, uno nuevo, uno que no suele estar con ellos, que mostraban ciertas desigualdades Dejan tatuar. cuentas hechas con los coeficientes. Son una especie de Golden Blue Killer, pero distintos. O sea, el Golden Blue no tiene nada que ver con el Golden Blue es por otras cuentas. Lo que uno termina Qué loco haciendo eso. es calcular, inventar una serie. Para cada n inventar una serie, que su norma en HP es como una función de n, que si le hacemos Césaro y le calculamos una BF de n y de p, ¿no? Esto da una G, también depende de n y de q, en HQ. Y después lo de siempre, si fuera acotado, si estuviera bien definido, estaría acotado. Si estuviera acotado, tiene una constante que acota esto por esto, y uno ahí juega con las potencias, porque las escaleras son cosas que involucran algo que tiene que ver con P, y cosas así, entonces uno termina haciendo una desigualdad entre esto y esto. Bueno, cuando no se cumple es cuando tenemos eso. Pero son cosas más útiles y con series. Nada como cosas homogéneas salió acá. Porque todo lo que trabajamos con cosas no homogéneas. El operador de César tiene esto de que el 1 vaya a parar al 1, un medio, un tercio, un cuarto. En realidad lo que dice es que no importa los poquitos coeficientes que vos pongas, el operador te lo va a mandar uno que tiene, salvo que sumen 0, entonces ahí se corta. En general va a tener un montón. Entonces, como que todas las desigualdades que son para sumas finitas o para de cierto grado y cosas así, fallan, porque algo de grado, esto es grado 0, vas a ser grado infinito, porque no puedes cortarlos en ningún lado. Entonces, en general, ninguna de las desigualdades polinomiales no servían. Queríamos buscar desigualdades que involucraran justamente a todos los términos. Lo peor es que encima, como se ve ahí, las fórmulas para calcular la norma en HP solo sirven para sumas finitas. Entonces, ni siquiera uno después calcula la norma exacta de esto. Calcula cotas, uno usa cosas de cómo es una base, poder buscar, eso en H1 no vale. Entonces, hay un montón de. Por eso es mucho más técnico el caso, estos casos, ¿no? Especialmente con H1, donde uno no tiene. Donde la base no es base, de donde truncar no es acotado. Todas esas cosas se complican un montón. Pero el 4 tercios aparece. Y por eso, yo también puse 4 tercios porque también es un número que suele aparecer en nuestro grupo. Pero acá creo que yo no encontré la relación de por qué apareció
en comparación con las otras veces que aparece un modelo. Pues yo tenía una segunda pregunta. Dijiste que Tincho y yo habíamos probado algo que me parece que nunca probamos. No, lo que probamos nosotros es para polinomios para norma uniforme, no para Harvard. Espacios de polinomios. Ustedes interpolaban el dominio, la norma del O dominio. sea, tenés polinomios sobre LP y polinomios sobre LQ, que eso no son los polinomios del L tita con el indicador. Entonces no, me confundí. Eso. Claro, no, es verdad, ustedes hicieron eso. Claro, iba a preguntar algo parecido y, o sea, si se deduce del resultado que vos nombrabas nuestro, algo de eso, No, o si No, alguien más claro, dice algo de la no, interpolación. Es que lo que yo pienso es, claro, los que probaron sí que los HP no se interpolan bien, pero en el sentido de eso, que el H tita no es el correspondiente, son bailar con magilo, con Mietek. Ah, Creo que es un ejemplo de eso. Bueno, Que con ciertos, que si tenés un método de interpolación con ciertas características, no, el H del medio no da el interpolado de los del costado. Pero eso no quiere decir que no haya operadores, justamente, eso no implica que este no va a andar o que. Ni siquiera el trabajo de ellos muestra que hay operadores que no funcionan, creo. Simplemente no es igual el interpolado. claro, Eso no quiere decir que el no espacio. llegan que no. Eso, yo no soy un experto en interpolación, pero que no sea interpolado no quiere decir que vaya a haber un operador que continuo quede acá y no en el interpolado. Porque Además, podría ser aún que el haya- mismo operador podría ser acotado, pero no tenés ese método para probar que lo es. Exacto, exacto. Claro. No, para uno seguro que no, pero tampoco me queda claro que tenga que haber alguno. Porque si tu espacio no es interpolado, pero es uno que tiene una norma o más grande o más chica según de qué lado esté, bueno, podría ser que aunque no lo fuera, igual todos los operadores caen. ¿No? Si el de llegada es más grande que el interpolado, si cayendo en el interpolado acotado, más grande va a ser más acotado por ahí. Así que no habría problema. Pero bueno, como acá lo tenemos de los dos lados, puede ser que acá sí funcione eso. Pero bueno, eso. Me parece curioso más porque suelen conocerlo. Esa es la única razón. Toda la charla solo para poner un 22. Creo que la primera vez que una charla mía parece un 22, así que. ¿Punto?